Hola a todos, bienvenidos a El Estribo. Yo soy Diego Molina, gracias por sintonizarnos. Y el programa de hoy tenemos full literatura, full poesía, porque tenemos al crítico de literatura más importante que tiene Perú ahorita, que es José Carlos Irigoyen, que además tiene este libro que se llama El libro de Zoe, que es un libro dedicado a su hija, pero también tiene este libro dedicado a Roberto Miro Quesada, que es un personaje al que vamos a hablar en un momento más. Así que, bueno, quédense con nosotros porque nuestro invitado el día de hoy es José Carlos Irigoyen. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por la generosa, excesiva presentación. Sí, demasiado. Pero está bien. Salud, Salud por vos. estamos tomando una cerveza acá en El Estribo. Entonces la gente no sabe, el Estribo es, se decía, o se dice, el del trago que te tomas, el último, como que ahí la confesión al final. Esa era la idea, no sé si tú sabías eso. Sí, tengo una idea más o menos. La he vivido también. El último trago, El ¿no? último trago, la última confesión, ¿no? Ya el momento cumbre de la noche en que se dicen las cosas que no se dicen habitualmente. Exacto, Si esto es así, me encanta la idea. esa es la idea. Perfecto. Comencemos. Ya, la primera pregunta es esta. Una Ya. pregunta que me ha rondado la cabeza mucho antes de esta entrevista de preguntarte. Ok. Tú sabes mucho de poesía y sabes mucho de fútbol. Ya. Ya, juntemos las dos cosas. Ya. Imaginemos que hay una selección nacional de poesía del Perú Ok. y que hubiera un campeonato, así como hay de la FIFA, allá de poesía. Ajá. Perú tiene a, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson, tiene a César Vallejo, Ajá. tiene, ¿no? Sí. Pucha, Martín Adán, UEFA, Blanca Varela. Los Inostrosa, Blanca Varela, perfecto. Sí. Ok, Sí. imagínate ser el mundial. Muy bien. Mi opinión es que la final, y yo en este programa siempre digo que el Perú es una potencia mundial de poesía, Ajá. yo creo que la final sería Perú versus Estados Unidos. Wow. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que iríamos al mundial. Eso sí, si comparamos las tradiciones latinoamericanas, como las conocemos en poesía, sin duda en Sudamérica, Perú y Chile son las que tienen para mí mucho más potencial. Es un gusto personal. Es decir, me parece que tienen tradiciones fortísimas, amparadas en nombres universalmente reconocidos. Y en el mundial es otra cosa. Creo que hay tradiciones excelsas como la norteamericana, la inglesa, la francesa, la italiana, yo podría decir incluso la cubana, que podrían, en las que podríamos competir, digamos, cuerpo a cuerpo, Ya. pero no estoy seguro si llegaremos a la final. Entiendo el juego de la pregunta, me parece muy interesante. Tendremos sí a uno de los 2 o 3 mejores jugadores de una Copa del Mundo, que es César Vallejo, ¿no? Ya. César Vallejo para mí es el poeta en español más importante de la historia. Y eso no significa... El poeta en español más importante de la historia. Sí, 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 sí. Ya. Sí. Me parece que es el poeta que ha llevado el dolor y la desesperanza de la condición humana a extremos que ningún otro poeta ha logrado. Y eso no es porque sea peruano, es porque es así. No me gusta el chauvinismo literario, la verdad es que lo evito, pero lo de Vallejo no tiene parangón. Quizá Góngora podría estar a esa altura, pero es muy difícil encontrar paralelos semejantes. Y me imagino que te refieres a Trilce, básicamente, como la obra cumbre, o no necesariamente. Trilce, España aparta de mí este cáliz, me parecen que son libros absolutamente maravillosos. Poemas humanos, incluso... Feo título post-mortem, ¿no? Sí, Pero... Larrea le puso Nómina de Huesos Ya. en un comienzo que me parece un mejor título. Porque poemas humanos suena bien. Que poemas inhumanos sonaría mejor, creo yo, ¿no? Sí, 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 No sé. sí. Pero Y igual tiene grandes poemas, sí, ¿no? bueno, o sea, Los Negros también tiene de poemas, tiene también algunos resabios modernistas que no me gustan tanto. Pero más allá de esos detalles, em, yo tengo la impresión de que ahí encontramos a un poeta que es irrepetible y cuyas alturas expresivas no han sido superadas en nuestra tradición ni por ninguna otra. Y es algo de lo que hay también un cierto consenso alrededor de los especialistas de nuestra lengua, ¿no? Y algo que estar orgulloso, entonces. Sí. Bueno, entonces, ¿somos una potencia mundial en poesía o no lo somos? Somos una tradición sumamente importante.
y seguramente estamos entre las tradiciones poéticas más relevantes eh, de los últimos 2 siglos, sí. Wow, sí, pues, sí, sí. Yo insisto con mi final, Estados Sí. Unidos, o sea, Estados Unidos tiene Whitman, tiene, ¿no? Bergman, Yuncañiz, Verdi, claro, Erra Brown, Brown, tiene seis, o sea, es una final bien complicada. yo no creo que la ganamos. A mí me encanta Edison, por ejemplo. Yo prefiero a Edison que a Vallejo Ponce, Sí, pero es sí. pues, tema ya medio de gusto. Y la, pero si quería comenzar contigo con la poesía, y además tienes acá 2 libros de poesía. La gente quizás no lo sabe, pero todos sus primeros libros de poesía fueron, eh, rompieron mucho, ¿no? O sea, fueron, tuvieron una estética, una visión, una voz muy, muy particular. A mí me encanta Leslie Gore en El Infierno. Eh, pero de ahí, ¿tú qué ves de la poesía? O sea, de ahí, ¿qué ha pasado con la poesía? O sea, quizás yo no he seguido, pero ¿hay algún poeta joven? ¿Cómo está la cosa? ¿Sigue habiendo o ya? Yo creo que estamos en un muy buen momento. Mm, Creo que hay algunos poetas, no sé a qué llamamos jóvenes, en poesía de la juventud es algo tan relativo, poetas de 30 y tantos, 20 y tantos años, que en este momento están haciendo cosas muy interesantes. Puedo, por ejemplo, nombrar a María Belén Milla, que he leído sus 3 libros, y me parece una poeta muy original y de una fría sensualidad mm, que a mí me llama mucho la atención. Podemos también referirnos a Valeria Román, que es una poeta de índole más política, más airada, más de puño en alto, que ha escrito 2 libros que a mí me gustan mucho, que son Ana Buena o Multitudes. Podemos hablar ya desde otra perspectiva de poetas como Denise Vega Farfán, que es del norte, sí, conozco. que me parece una poeta que el libro Fiesta a mí me gusta mucho. Han surgido poetas más jóvenes que he estado leyendo últimamente, como por ejemplo Ana Carolina Quiñones. Pero has visto cómo las mujeres han tomado control de la literatura, ¿no? Es interesante porque todos los nombres que estoy diciendo son de mujeres. Y Pero, no es una concesión, es la realidad. Te puedo mencionar también, bueno, que decir Ana Carolina Quiñones, Paloma Yerovi, Celeste del Carpio. Hay un montón de poetas que he estado leyendo que me parece que tienen un nivel muy interesante. el New York Times, los mejores libros del siglo XXI, los 20 primeros, digamos, puestos son, la mayoría son mujeres. Y el número 1 es de Elena Ferrante, que bueno, no sabemos quién es ¿Quién es Elena exactamente. Ferrante, no? Pero, o sea, las mujeres, ¿Cuál era la mía estupenda? creo que sí, no Ya. estoy seguro. Pero te digo que si tú hacías eso de los mejores libros hace 50 años o 100 años, No, ibas a no, tener... no hace 50, 100 años, hace 20 años. Claro. Cuando yo en los 90 comenzaba a leer poesía y leía los recuentos en El Comercio, Perú 21 no existía, en La República, en Expreso, te digo, en los 90, las mujeres tenían un lugar en los recuentos del año marginal, reducido, Claro, casi se concedía pues el puesto. claro. En los 90 había muy pocas novelistas mujeres en el Perú. Se contaban con los dedos de una mano. Mm. Siempre hubo muchas poetas, pero su desarrollo estaba de todas maneras impedido porque el mundo literario peruano era eminentemente patriarcal. No estoy diciendo que no lo sea ahora, pero en esa época sí había de todas maneras una invisibilización y silenciamiento de las mujeres. Esas esclusas se han abierto. Mm. Alguien podrá decir no del todo y tendrá razón, pero que se han abierto, se han abierto. Uno ve un recuento de literatura ahora y si uno es objetivo, las mujeres tienen un papel muy importante que han ido ganando poco a poco por su propia lucha y por su propio talento. Yo he nombrado poetas, pero podría nombrar también narradoras, como por ejemplo, Karina Pacheco. Me Mm. parece que ha escrito las mejores novelas de los últimos 10 años, como Es el Eso Año del te iba a Viento, preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿cómo estamos con la narrativa? Estamos muy bien también. Estamos muy bien. Sí, está viva, pero tengo la impresión de que cada vez se ha remarcado más la diferencia entre la literatura que realmente cuestiona
ciertos aspectos de la realidad y ciertas formas de emprender la tarea literaria con la literatura más comercial y concesiva. Y creo que esa diferencia se va haciendo cada vez más amplia y cada vez más grande y cada vez se va notando más las limitaciones de esta última, ¿no? Yo por lo menos desde que comencé a hacer, eh, no voy a decir crítica, porque no soy crítico, soy comentarista de libros, em, siento que esa diferencia se ha ahondado y que a mí por lo menos, me desagrada cada vez más la segunda. Ya. Me parece que hay tantos nuevos narradores con cosas distintas y de maneras distintas de decir las cosas, que leerse una nueva novela sobre el chico de clase media que odia a su papá, ya me aburre, sinceramente. O sea, Sí, cuando es el típico tema, digamos, que se repite una y otra vez, una hay maneras de abordarlo que persona. son muy buenas, pero el problema es que aquí se abordan de la misma manera absolutamente convencional, ¿no? Y hay una serie de fórmulas y de personajes bien pensantes, liberales, los sexuales, que no sudan cuando tiran, que a mí me molesta y Me me gusta la molesta. frase. Es que es cierto, Mm. es que es verdad. Y ¿sabes qué pasa con las novelas peruanas? Que hay una necesidad de mencionar la época del terrorismo de una manera. Es como que a mi novela le va a dar una fuerza especial hablar del tema y como que insiste en meter el tema. A mí el tema me parece súper válido. No, es Pero a válido, mí lo que me parece es que, claro, cuando ya uno siente el oportunismo, cuando claro. siente la tramoya de la guerra interna, porque es una tramoya que está atrás de la historia y que no aporta nada más allá del escenario, sí te molesta. Sí, A claro. mí me molesta también. Hubo a principios de siglo una tendencia por escribir sobre la violencia política, con con más éxito en algunos casos y con menos en otros. Y un momento sí en que se comenzó a sentir el oportunismo de ese recurso, Mm. esa temática. Y claro, a estas alturas hay un momento en que algunos de esos libros, cuando te llegan a las manos, ya se te caen también de las manos porque ya lo has leído antes, porque sientes que todo es, digamos, de cartón piedra, los personajes son intercambiables. Sí, lo que dices es verdad. Ahora, lo que a mí me pasa, no sé cómo lo ves tú, va a sonar bien generalista mi comentario, pero No importa. es una opinión. Me parece en general la literatura iberoamericana se ha vuelto un poco todo lo mismo, que es de nuevo generalizar, pero es un poquito barroca, un poquito así estas historias, sin nada muy en especial, pero simplemente pues muy bien escritas, ¿no? Tratando de tocar temas medio novedosos, entre comillas, pero que no, realmente no irrumpen o que no tienen mucho valor más allá digamos que sí siento que la literatura norteamericana está yendo a otra velocidad, Ya. ¿no? No sé si tú tienes esa impresión. Yo tengo la impresión de que hay una parte de lo que dices que es verdad y también hay un montón de excepciones. Voy a darte una, Ayana Harwicz. La Débil Mental es una de las novelas que ha escrito que me parece excelente. ¿Cómo se llama ella, no? Ariana Harwicz Eh, es una narradora argentina Ya. que debe tener más o menos mi edad, un poco menor, y que ha escrito una serie de novelas breves que son desgarradoramente salvajes en el sentido de que exploran los ámbitos más inabordables de la condición humana, de nuestras zonas oscuras, ¿Cómo no? de nuestra visión, de nuestras preconcepciones de la sexualidad, que son absolutamente demolidas por sus historias. Yo la recomiendo. Me parece, además de eso, de que es una buena narradora, y ya bastante, Sí. es una mujer que dice lo que piensa, que es algo muy difícil de encontrar en un escritor actualmente. En su libro dice lo que piensa. No, y también en las entrevistas. Ah, sí. Sí, Y es ella no tiene ningún problema en decir que la mayoría de la literatura buenista, bien pensante, mm, políticamente correcta a la que tú aludes, es bosta. Lo dice así prácticamente y me parece que lo hace muy bien. Y que sus novelas son, digamos, es el antídoto contra eso que ella rechaza y que van a quedar, son claro. perdurables. Sí.
Entonces estamos igual. Me parece fantástico la recomendación, porque yo siento, ¿sabes qué pasa? Pasa un poco que hay el tema de la clase social, hay ciertos temas que se Sí, repiten, sí, sí, claro, eso es verdad. no en todo, No, pero ¿no? yo creo que aquí es más, Es más, es más crónico el tema. Nuestra clase media es conservadora, claro. es pudibunda. Nuestra clase media intenta ser bien pensante Mm, y no incomodar. de acuerdo. No, es difícil pensar que de esa clase media no va a salir una literatura que replique eso. Es lo que Ex- ocurre, con excepciones. Yo no voy a ser generalista. Hay buenos escritores. Giacomo Roncaliolo parte de esa clase media y sin embargo su novela es un puñetazo a la clase media y ausculta muy bien su generación y su personaje, el personaje principal de su última novela, El fantástico sueño de aniquilar esto, es un pata de 30 años que siente una pulsión por las chicas de 14, 15 años y aparte de eso es un ser completamente normal, no es un monstruo y esos matices que conforman la psicología de ese protagonista a mí me parecen sumamente bien logrados y me parece un gran, y me parece que es una novela que hay que recomendar. Pero también hay otros autores que siguen escribiendo para una clase, para hacerle cosquillas a la clase media que pertenecen, Pero entonces, que es la verdad. cuando entrevistaba a Gustavo Rodríguez, le decía, oye, este tema de Miraflores, ¿no? ¿Cuántas novelas peruanas aparecen Miraflores? Es como, ¿no? O sea, desde Vargas Llosa hasta el mismo Gustavo Rodríguez. O sea, Ujú. Miraflores es un tema importante en la literatura peruana, es de locos, Está bien que lo sea. O sea, ¿no? no creo que no hay malos temas, no creo que si un autor peruano quiere tomar a Miraflores como su Yucnapataufa, pues perfecto. Pero el tema es cómo lo abordas, ¿no? Sí. Y Gustavo ha escrito una muy buena novela, Mm. que es Madrugada, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, hablando de excepciones, quería hablar de el libro de Zoe, Ya, que es un libro dedicado a tu hija se sí. llama Zoe, tiene Ujú, 16 años, ¿verdad? sí. Y para mí es una cosa maravillosa porque uno diría, este es un libro no dedicado a su hija, está lleno de ternura y cariño y historias para contar, pero para mí es como un testamento, es como, no sé, todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, todo lo que voy sintiendo y cómo te lo voy contando, quizás no para que lo leas a esta edad, sino después, pero es maravilloso, o sea, es, es un trabajo interno bien fuerte, bien especial. ¿Cómo nace un libro así? Tú has dicho algo que me parece bien interesante, es el tema del testamento, ¿no? Yo tengo 48 años, que no es tanto, No, es pero súper joven. yo que trabajo con jóvenes, soy profesor, sí siento la distancia de edad y siento el paso del tiempo de una manera en que quizás poca gente la sienta. La mayoría de la gente trabaja con gente de su edad o con cercanía a su edad. La verdad. Un profesor no. Un profesor tiene una cierta condena, ¿sabes? Que es que vas envejeciendo, pero los alumnos se van. Los alumnos con los que trabajas siempre tendrán 17 años, siempre. Claro. Pero tú vas a tener 46, 47, 48, 49. Es decir, es un, casi un castigo como el de Sísifo. Ah, Claro. todos tienen, digamos, la misma edad siempre mientras tú vas envejeciendo. Y esa perspectiva hace que uno vaya pensando en el hecho de envejecer, en el hecho del decaimiento físico y en el hecho de la muerte. Hay un momento de una persona cumple 40 y tantos años que se da cuenta que ha llegado a lo que Dante llamaba en la mitad del camino de la vida. Mm, Y entonces uno va tomando ciertas perspectivas sobre lo que hubo y lo que va a haber. Lo que hubo es lo que hay más seguramente y lo que va a haber es menos de los claro. 50 años, por una cuestión biológica. Sí, claro. Y a partir de ahí, los que escribimos y los que yo a veces escribo poesía, uno va en esa labor vertiendo esa cuestión, ese, res- ese- esa molestia de envejecer, ¿no? Y claro, cuando tienes hijos, creo que tus hijos son las personas a las que
con mayor facilidad o con mayor necesidad tienes que comunicarle aquello que fuiste, aquello que hubo, aquello que te formó. Mm. Es algo natural, todos los padres lo hacen, incluso los que no escriben, se sientan con sus hijos a contarles lo que fueron. Mi padre lo hacía. Y ese libro parte de ahí. Y por lo tanto, no es un libro amable. Por lo menos no es un libro amable conmigo, porque es el libro de un señor que está próximo a cumplir 50 años, que ha tenido a lo largo de su vida una serie de conflictos y una serie de desgarramientos no del todo resueltos en algunos casos. Y eso es lo que vas a heredar. Ujú. O sea, es lo que vas a heredar. No significa que tus hijos van a tener ese problema, pero lo que tú has sido y lo que tú has hecho y lo que tú has vivido de alguna manera va a ser parte de su bagaje. Y eso para mí era importante a la hora de escribir este libro. Es un libro que además escribí en una época muy complicada emocionalmente. em, Y me dije, es el momento perfecto porque la poesía se escribe desde la desestabilización, Ujú. no se escribe desde la comodidad. Yo he estado muy cómodo durante muchos años. Yo dejé de escribir poesía 15 años, Claro. que es bastante tiempo. Producto de la comodidad, digamos. De estabilización, de haber tenido un trabajo, de tener un trabajo con el que no me falta nada, gracias a Dios, con el que puedo pasar, digamos, donde tengo premios y con los que los que mi matrimonio estaba muy bien, entonces no decía por qué escribir. Mm. Porque a mí me preguntaron durante esos 15 años, cuando escribía novelas, escribí 3 novelas y no escribía poesía, todas las entrevistas terminaban igual. ¿Y cuándo escribes poesía? Claro. Lo cual a mí me sonaba fatal, porque significaba, oye, qué bonito tu libro de Está novela, qué bacán. bacán, Sí. oye, pero ¿cuándo escribes poesía de nuevo? ¿Cuál es lo Que tuyo? es lo que mejor haces, ¿no? Claro. Y yo, de verdad, en las entrevistas cuando me preguntaban eso, a mí me jodía muchísimo. Ya. Ya, me jodía muchísimo porque era como que el poeta Ujú. opacaba al narrador. Y Claro. nunca dejó de ser así. Nunca dejó de ser así. Em, y yo siempre respondía, no, no, ya no voy a escribir, no voy a escribir, no voy a escribir poesía, seguramente en algún momento, no hay que decir de esta agua no hay que beber, pero en el fondo de mi corazón me decía, yo no voy a escribir un verso en mi puta vida nunca más. No porque no quisiera, sino porque no podía. No En podía. 15 años lo intenté 2 veces. Mm. Las 2 veces salí del escritorio asqueado. No podía escribir un verso, ¿ya? Y en un momento me dije, oye, ¿por qué tendría que escribir versos? Lo normal es que la gente no lo haga. Westphalen le preguntaron durante 36 años que no escribió un libro de poesía o que no publicó un libro de Claro. poesía. ¿Y usted cuándo escribe poesía? Y Westphalen decía, pero lo normal es no escribir poesía, Lo normal, no, claro. no escribirla. Pero a mí me preguntaban, y, y lo que voy a decir puede ser feo, pero yo, si no hubiera sido por la pandemia, gracias a la pandemia comencé a escribir poesía. Porque fue un periodo que todos lo recordamos. Creo que la gente ya no lo quiere recordar, pero Sí. ese es otro tema. Y en ese periodo, pues, de absoluta soledad y enclaustramiento, surgió la necesidad de hacer versos. Llamé a mi mejor amigo, que también es poeta, una mañana de sábado, Ya. y le dije, quiero volver a escribir poesía. Y él me dijo, qué bueno. Y yo le dije, oye, pero si después de 15 años regreso y escribo pura mierda, entonces, y él me dijo, es que tú te olvidas de algo. Hay 2 poetas de un poeta, el que escribe y el que corrige. Tienen que convivir, si no conviven, olvídate. Y es verdad. Y digamos que bajo esa perspectiva perdí el miedo. Al principio fue como mascar piedras, ¿no? Las cosas no salen así nomás. No. Pero yo creo que con el tiempo y con la mayor flexibilidad mental que me dio la pospandemia, comenzó a surgir, digamos, ese aliento, ese interés por de volver a escribir versos, por volver a escribir poesía. Y he publicado ya 3 libros a partir de eso, y este año sale el cuarto.
Pero había una inestabilidad emocional, dices, Sí, para que claro. pueda salir todo esta, Sí, un poco influenciado por la pandemia, pero unas cosas personales sí, también. sí. Sí, digamos que hubo un momento en el que yo me cuestioné muchísimas cosas personalmente. Mm. Sobre mí, ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida de la gente en que se tiene que formular una durísima y piadosa o injusta autocrítica y hacértela y reconocer y aceptar muchos errores que has cometido, ¿no? Mm. Y a partir de eso, pues hay un momento de recogimiento en el que uno comienza a percibir el mundo de otra manera. Y es una muy buena manera de comenzar a escribir. ¿Y había un tema en particular que te cuestionaba o era la vida en Un montón general? de cosas, pero es que son muchas y creo que ninguna es especialmente importante, pero todas juntas sí forman un todo. Em, yo creo que una de las cosas que sí me cuestioné es haber escrito novelas. No porque me parezcan malas o buenas, eso depende del lector, no depende de mí, sino porque mi primera novela, que se llama Pequeña novela con cenizas, Mm. es una novela que que trata sobre justamente mi relación con mi padre. Intenté no hacerla tan convencional como las que he leído. Era novela que, más allá de su calidad, sí, mala o buena, sí me cuestionó mucho sobre mi capacidad para juzgar a la gente y no juzgarme a mí mismo. Y eso me parece que es muy importante. La novela te dio eso, viste que tú juzgabas, pero, ¿no? Pero Sí, no eras tan duro, podías ser crítico hacia afuera, pero contigo mismo no lo eras. me molesta esa novela, Mm. porque está escrita de un papel de víctima que a mí no me gusta Mm. y me parece barato. No la escribiría de nuevo. La volvería a escribir, pero no así. O sea, el papel de víctima me cae muy mal, no me gusta. Me parece que la víctima nunca se pinta como víctima. La verdad víctima nunca se pinta como víctima, Claro. ¿ya? En cambio, la victimización es muy fácil. Es lo más fácil del mundo. Y el mundo contemporáneo está lleno de victimizaciones. Está de moda un poco, Uf, ¿no? demasiado, Buscar cualquier tema para... demasiado. Hay novelas como la de Rose, por ejemplo, este pianista inglés, Jiménez Peña, sobre su relación, que es notable, que es estremecedora y que está muy bien escrita y que está muy bien hecha. Pero en general, yo estoy harto de las novelas de gente que se victimiza. Claro. Y ha habido una onda con eso que yo reconozco. No tengo nada contra la autoficción, que es otra cosa. La autoficción tiene digamos, referentes notables. Carlo Benausgard Mm. y Mi lucha, su novela de 6 volúmenes que no se leído enteros, ya, para que veas cuál es mi Sí, se ha capacidad. vuelto una personalidad, ¿no? Una personalidad. Por ejemplo, a mí me parece que es un extraordinario escritor. Y toda No, su no, vida, ¿no? hay gente que dice la autoficción no sirve. La gente que dice la autoficción no sirve es un imbécil. Claro. No, porque juzgar a los géneros por la ejecución de esos autores es una de las Claro. cuestiones más baratas y más burdas que puede haber. Hay autoficción buena como hay autoficción mala. Como Hay cualquier cine fa tipo... hay narrativa fantástica buena, como hay mala, y como hay ciencia ficción buena y mala. Así es. Depende del autor, Pero ¿no? es decir, la moda de la autoficción me parece tan tan, digamos, dudosa como la moda de cuestionar la autoficción de por sí. O Claro. sea, esa cuestión de que la autoficción, por ejemplo, es solipsista. Depende. Hay autoficción solipsista, pero también hay autoficción universal, que llega a tener carácter universal, como la de Nausgard, ¿no? Yo creo que tiene que tener la cosa universal, si no, no tiene Si sentido. no tiene sentido. Bueno, ¿cómo así decidiste hacer un libro dedicado a Roberto Miro Quesada? Roberto Miro Quesada es un personaje un personaje real que yo no conocí. Era familiar tuyo. Era un familiar mío, sí, de la rama materna. Roberto Miro Quesada fue un intelectual peruano, em, que tuvo un tuvo un camino por la izquierda intelectual de su tiempo en los años 80 y que escribió una serie de ensayos y columnas muy agudas, muy inteligentes, muy informadas, pero nunca hizo una obra orgánica, nunca hizo un libro. Ya. Y murió de SIDA
porque era gay, fue fundador del movimiento homosexual de Lima, junto a Ugarteche, Bocio, Álvarez, Araujo, en el 83. Murió de SIDA en el 90 y su personalidad, su recuerdo durante el fujimorismo se diluyó. Mm, Claro, porque era la década del liberalismo, la izquierda había sido derrotada, los intelectuales estaban de capa caída y Roberto Emilio Quesada, pues por un momento fue silenciado, digamos, por ello. mm, En los últimos años ha habido un rebrote de gente que se ha interesado por su obra, como Mikhail Mitrovich, que publicó una amplia selección de sus artículos por La Siniestra, un libro que se llama Lo popular viene del futuro. El libro cayó a mis manos y lo leí y me fascinó porque yo, que no soy de izquierda, soy un liberal, encontré un intelectual brillante, honesto, y que en un momento llega a decir, si no es el socialismo, no importa mientras seamos libres. mañana. Es decir, Gran frase. en, una, en un mundo como el de la izquierda peruana que hasta hoy vive signado por el dogmatismo, por la incapacidad de hacerse una autocrítica, por la necesidad de siempre echarle la culpa al otro, es un ejemplo. Un ejemplo que siento un poco irrepetible. Y además me conmovió su historia personal. Este era un pata que había nacido en una familia encumbrada, Mm, que pertenecía a una clase privilegiada y que muy pronto comenzó a darse cuenta de que ese no era el camino, de que el camino era, o para él, que el camino para él era, era proseguir una ideología que para él garantizaba la igualdad y la justicia social, en un país que carecía absolutamente de ello, mm, ¿ya? Por ejemplo, a él lo despiden del comercio en 1967, era muy joven él en ese momento, porque había escrito un obituario celebratorio al Che Guevara cuando muere ¿no? claro. asesinado por el ejército boliviano. En el año 67 en el comercio escribió un obituario a favor del Che Guevara, pues era muy audaz, es una locura, y termina yéndose del periódico. O sea, él no tenía que depender de esas cuestiones para pensar, para decir y pensar lo que sentía. Entonces, reuní pues toda esta información que pude recolectar y comencé a escribir el poema. Es un poema de 13 estancias Ujú, en el que hablo más de un Roberto Emilio Quesada que yo me imagino que el Roberto Emilio Quesada real. Hay algunos elementos evidentemente reales, pero sobre todo hablo del Emilio Quesada que yo me imagino, del Roberto Emilio Quesada que para mí de mí existió, porque tenía tan poca información biográfica de él que tenía que apoyarme en sus ensayos y en lo poco que había escuchado sobre él de ciertas personas que lo conocieron. claro, Sí, claro. Bueno, bacán. Me parece, o sea, pero claro, es familiar tuyo, tú no lo conociste, pero de no, alguna manera. no. Y una pregunta, todos estos libros que estamos hablando y de todos los audaces que pueden ser, ¿no te da, en alguno en particular dices, pucha, preferiría que mi hija no lea este libro? Bueno, ¿no te pasa? Cuando tenía 28, 30 años y que había publicado una serie de libros de poesía, alguna vez alguien me preguntó, oye, y cuando tengas hijos y leas estos libros, y yo me preguntaba, bueno, primero tengámoslos, ¿no? Y después hablamos. Ya tuve una, y no me importa, porque, para nada, porque esta generación a la que mi hija pertenece es la generación más desprejuiciada, Y libre. más libre y, digamos, también menos conflictuada de la que yo tengo memoria. Comparada con la mía, en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos es admirable. Es decir, una generación que es capaz de
tener en un grupo a un amigo gay, a una amiga lesbiana, a un amigo trans, y no les importa, y no digo a todos, lo Claro, digo, en digamos, general. en general lo que yo veo, a mí me parece admirable. Me parece que poco a poco, lentamente y en ciertas clases sociales, eso hay que puntualizarlo, estamos rompiendo con un montón de prejuicios instalados, atávicos que teníamos y que ahora ya no existen, que ya no están. Y a mí me parece fabuloso, ¿no? Poder estar frente a la televisión con mi hija y decirle, Hunter Schafer, qué linda que es, ¿no? Y mi hija, sí, es linda. ¿Mm? Claro. En mi época es imposible. O sea, si yo decía a mi papá que un trans me parecía guapo, a esa mejor, como no, o sea, es que, No, por lo menos, ya, o sea, es eso. sí. Para mí eso es muchísimo. No, pero me parece, o sea, no sé en lo demás, pero por lo menos en ese tema, en la libertad sexual y en la comprensión y la aceptación, Ujú. es una generación envidiable. En ese sentido, sí. Y yo creo que ha También es sido... cierto que tienen la resiliencia de un cristal. Eso es cierto. O sea, Oye, eso para mí es el gran problema de esa generación. Pero lo otro lo pero, compensa. pero ahora, yo creo que lo otro es porque han sido, o sea, no solo los padres son más progres, pero sobre todo porque han sido criados por el internet, por el streaming, Sí, por películas sí. que en nuestra época no se Lo hacían. cual también tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es ese. El lado bueno es ese, Sí. claro. Última pregunta, José Carlos. La La vida... última ya tan rápido. Sí, Ya, ya, bueno, ya. ya no, ya dice que está, la cinta se está acabando. Ya, ok, dale, dale. Esta cosa del tiempo, como decía, me ha encantado la imagen de estar, claro, los niños de 17 años que pasan y siempre tienen 17 y uno va a envejecer. Sí. El tema del tiempo es, uno se Como dice el acostumbra. poeta Santibáñez, el tiempo es cruel, el tiempo mata. Sí, Literal. sí. La vida de crítico, ¿alguna vez te has arrepentido de una crítica que Sí, hiciste? Que dijiste, sí, no, aquí me malié. sí. Ah, ¿Quieres que abunde? ¿Ah? ¿Quieres que abunde en el tema? Normal. Sí, o Sí, sea, si ya. hay algún caso en particular que sí. Sí, mira, a ver. Le O sea, doy. me parece, no por un tema personal, No, no. sino porque cada uno dice, bueno, voy a hablar de este libro y tratas de ser objetivo, pero Sí. uno también tiene sus gustos, ¿no? La pregunta es buena. Yo debo haber hecho en mi vida unas 600 reseñas, por lo menos. De esas 600 reseñas, le he sido duro con mucha gente. Mm, Pero las vuelvo a leer y no me arrepiento de ciertas reseñas de que he sido duro, porque sé que he sido duro, pero he dicho lo que pienso de acuerdo. y lo he argumentado. No, porque no se trata de decir lo que piensas. Ese también es un error. Decir, bueno, digo lo que pienso y al diablo el resto. No. Explícame por qué. Si me argumentas medianamente bien por qué, tiene carta de ciudadanía. Yo creo que hay reseñas muy duras que tienen esa carta de ciudadanía. Pero creo que en mi primera etapa, los 2, 3 primeros años, sí cometí excesos. No muchos casos, pero sí hubo unas 4 o 5 reseñas que no volvería a escribir. No escribiría de nuevo, no incluiría una antología de reseñas si es que hubiese, que no creo. No. Y no tengo problema en decir, por ejemplo, que la reseña que le hice en un momento a Jennifer Thorndike, Ya. a Esta muerte existe, fue excesivamente cruel. Y fue cruel, innecesariamente cruel. Innecesariamente cruel, porque a partir de ahí, y justamente a partir de cierta autocrítica que me he hecho, me he dicho que uno no puede escribir una reseña con el objetivo de herir al autor. Mm, Puede ser duro con el libro, puede ser duro con el libro, mm. está bien, pero hay una línea porosa, que es difícil a veces de identificar Con el autor, dices. entre ser duro y decir lo que uno piensa y herir. Mm, Es decir, utilizar la mofa, algún símil caricatural, mm, no es necesario. Es que no es necesario. Creo que, me acuerdo que había gente que me decía, queremos sangre. mm, Entonces, no, un momento me dice, yo no soy un matarife, claro. ¿entiendes? Y ¿Queremos sangre sobre tal autor o en en general? general. En general. Y me parece que ese no es el camino. Y me parece que uno puede decir lo que piensa y ser duro Mm, sin herir personas.
De acuerdo. Ya, y yo por decirte, y no tengo problema en decir que yo después me encontré con Jennifer y le pedí disculpas, porque hay que hacerlo. Este, pero serán, como te digo, 4 o 5 casos de 600, ¿ya? Que sí sentí que no estuve bien. Y está bien, o sea, creo que nadie, y eso también es un tema, que si una columna semanalmente en un diario durante 10 años, va a acertar siempre. No, Por supuesto que no, sí. pero así, pero eso no puede ser una excusa para no reconocer cuando has herido a una persona sin ninguna razón. Yo creo que eso es algo que todas las personas que intentamos en algún momento ser personas de bien debemos tomar en cuenta. No debemos seguir a la gente gratuitamente. En realidad no debemos seguirla por ningún motivo, ¿no? A menos que ya pues sea absolutamente inevitable, pero si no, evitémoslo. Y un gran tema de esta época, y con esto cerramos, es la diferenciación entre la persona y la obra, ¿no? Sí, Que a veces ahora nos cuesta, sí, pero que sí, porque tenemos tantos autores o cantantes o lo que sea que dices, no, no quiero, bueno, lo que pasó con Alice Munro, ¿no? Que dices, ya no quiero leer sus una libros, idiotez, es una idiotez, una tengo que idiotez. separar O totalmente. sea, que Alice Munro haya defendido a su pareja, que era un predador, que evidentemente desde un punto de vista civil, ciudadano y personal es pues inadmisible, no le quita un ápice de genialidad a tus cuentos. No, pues, Un cuento como Dimensiones no lo va a borrar nada que haya hecho Alice Munro como persona, como ciudadana. Y en el Perú, lamentablemente, lo que estás diciendo también ocurre. Hay autores que son buenos autores o muy buenos autores, pero que no tienen, digamos, el reconocimiento que tienen por cuestiones personales, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de algo. Hay miles. Y eso es algo con lo que yo intento también lidiar cuando hago reseñas. Muchas veces he hecho reseñas de personas que a mí me caen mal. claro. Personas que en redes sociales han escrito mierda de mí, que me han difamado. Porque una Ya, cosa es agarrar y decir, el libro de Dios es una mierda, perfecto, puedo ir con eso. claro. Pero ya cuando se meten con tu vida personal, ya cuando dicen cosas sobre tu trabajo, eso es otra cosa, es otra línea. Y aún así, cuando esas personas han escrito un buen libro, yo no he tenido problemas en dejar una reseña y decirle, me gustó el libro. No tiene nada que ver una cosa con la Has otra. logrado separar, qué loco ahí. He intentado siempre hacerlo. O sea, he intentado siempre, sí, he intentado siempre cuando he encontrado un libro que le he reconocido un valor, Mm. a pesar de que la persona que lo ha escrito, yo no nos llevemos bien, reconocerlo. ¿Ya? Y ha habido casos muy, muy simpáticos de gente a la que en un libro he dicho, no me gusta el libro que has publicado por tal razón, no me convence, etcétera. Y después en su Facebook, pues se ha regodeado, pues, destruyéndome de todas las maneras posibles. Pasan 3 años, saca un nuevo libro, digo: "Me gustó", digo que me gustó, y después saca un post diciendo: "El excelente crítico se quedó sin Irigoyen". Entonces, o sea, Claro, es que es claro, así, es que yo ya conozco claro, lectores peruanos, claro. porque soy uno. Entonces entonces sé cómo son, sé cómo se comportan. Hay muy buenas personas, hay Sí, sí. gente encantadora, hay gente de la otra, así es en todo. Y con eso nos vamos, José Nos Carlos. vamos. Por mí seríamos una hora más, pero No, yo entiendo. la siguiente cerveza será en otro lugar, entonces. Perfecto. Bueno, queridos televidentes, gracias por escucharnos. Espero que les haya... hemos tenido referencias de libros para leer y además un par de consejos. El libro de Zoe, ya saben, para que tengan una idea de un libro de un padre dedicado a su hija. Y este libro, Roberto Miro Quesada. Así tenemos el gusto de haber tenido a José Carlos Irigoyen. Chao, nos estamos viendo.